Bienvenidos un día más a su canal favorito de Chismecito Turco, a su dosis diaria de dramas, romances y sobre todo, mucho pero mucho amor turco. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, con la taza de café lista, las palomitas preparadas y el corazón dispuesto para llenarse de esperanza, porque hoy, mis amores, vamos a hablar de la pareja que nos robó el aliento, que incendió las pantallas y que, seamos sinceros, aún ocupa un lugar muy especial en nuestros corazones, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, lo sé. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, aún no superamos del todo su separación. Fue como un balde de agua fría, un jarro que nos cayó de sorpresa y nos dejó pensando, ¿qué pasó? ¿Dónde se fue todo ese amor que irradiaban? Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan, y esas cenizas, mis queridísimos fans de Anker, parece que están a punto de reavivarse. Hoy vamos a sumergirnos en el mar de rumores, pistas, declaraciones ambiguas y fotos sospechosas que han inundado las redes sociales en las últimas semanas. Vamos a analizarlo todo con lupa, a juntar las piezas del rompecabezas y a tratar de descifrar la gran pregunta que todos nos hacemos: ¿hay una reconciliación en el horizonte para Hande y Kerem? ¿Volveremos a verlos juntos, felices y enamorados, como en los viejos tiempos? Pero antes de empezar con el chismecito jugoso, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo turco, análisis de sus series favoritas, entrevistas exclusivas, y por supuesto, todo sobre el romance de nuestros actores favoritos. Así que ya saben, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Desde que terminaron su relación, Hande y Kerem han sido muy discretos sobre su vida personal. Ambos se han enfocado en sus carreras, protagonizando nuevos proyectos y viajando por el mundo. Sin embargo, a pesar de la distancia y el silencio, las redes sociales no han dejado de especular sobre una posible reconciliación. Y es que, como bien sabemos, en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Una de las primeras pistas que encendieron las alarmas fue un comentario que Kerem dejó en una foto de Hande en Instagram. Era un simple emoji, una carita sonriente, pero suficiente para que los fans de Anker se volvieran locos. ¿Será que Kerem aún siente algo por Hande? ¿Será que está tratando de llamar su atención? Las teorías no se hicieron esperar. Se especuló si el emoji era una señal codificada, una forma sutil de comunicar a sus fans que todavía hay esperanza. Algunos analistas de redes sociales incluso diseccionaron la elección del emoji específico, argumentando que no era una simple carita sonriente, sino una carita sonriente con ojos sonrientes, lo que implicaba una felicidad genuina y una emoción más profunda. El nivel de detalle es asombroso. Pero eso no fue todo. Poco después, Hande publicó una foto en sus historias de Instagram en la que aparecía luciendo un collar que, según los fans más observadores, era el mismo que Kerem le había regalado durante su relación. Imagínense el revuelo. ¿Será que Hande aún conserva ese collar como un recuerdo especial? ¿Será que está tratando de enviarle un mensaje a Kerem? Las preguntas eran infinitas. La lupa de los fans se activó inmediatamente. Se compararon fotos antiguas del collar usado por Hande durante su relación con Kerem con la nueva imagen. La conclusión fue casi unánime: era el mismo collar. Este acto fue interpretado como una posible señal de nostalgia, de cariño persistente o incluso como una forma deliberada de alimentar las esperanzas de sus seguidores. La pregunta que resonaba en todas las redes sociales era: ¿por qué Hande elegiría usar precisamente ese collar después de tanto tiempo? Y como si esto fuera poco, hace unas semanas, ambos fueron vistos en el mismo restaurante en Estambul, aunque no juntos. Algunos testigos aseguran que se saludaron cordialmente, mientras que otros afirman que se evitaron por completo. La verdad es que no sabemos qué pasó, pero el simple hecho de que estuvieran en el mismo lugar al mismo tiempo es suficiente para alimentar las esperanzas de una reconciliación. El rumor se propagó como la pólvora. Los fans se dividieron en dos bandos: los que creían en el saludo cordial y los que apostaban por la evitación total. Algunos incluso afirmaron tener fuentes internas que confirmaban una cena separada pero con miradas furtivas cargadas de significado. La realidad, como suele suceder en estos casos, es probablemente un punto intermedio entre ambas versiones. Lo que sí es cierto es que la coincidencia en el mismo restaurante, en una ciudad tan grande como Estambul, es difícil de ignorar. ¿Fue una casualidad o un encuentro premeditado? El misterio persiste. Pero, ¿qué dicen los medios de comunicación turcos?
pues como siempre la información es contradictoria. Algunos aseguran que Hande y Kerem están trabajando en secreto para reconstruir su relación, mientras que otros afirman que solo son amigos y que no hay nada más allá de eso. La verdad es que nadie sabe con certeza qué está pasando entre ellos. Las revistas del corazón turcas han explotado el tema al máximo. Se han publicado artículos con titulares llamativos como Anker, un amor renacido, o Hande y Kerem, secretos y confesiones. Algunos medios afirman tener acceso a amigos cercanos de la pareja que aseguran que están en comunicación constante, mientras que otros insisten en que ambos están felices y enfocados en sus respectivas carreras y que cualquier reconciliación es pura fantasía. La realidad es que los medios de comunicación, al igual que los fans, están especulando y buscando la primicia que les permita capitalizar el interés del público en Anker. Lo que sí sabemos es que Hande y Kerem tienen una química innegable. Su romance en la pantalla era tan real que traspasó la televisión y se convirtió en una historia de amor que nos hizo soñar a todos. Y aunque su relación terminó, muchos de nosotros aún guardamos la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos. La magia de su actuación juntos en Senkalkam fue innegable. La forma en que se miraban, la química que transmitían en cada escena, hizo que muchos creyeran que su amor era real y auténtico. Y aunque la relación llegó a su fin, esa imagen de pareja perfecta permanece grabada en la memoria de sus fans, quienes anhelan verlos juntos nuevamente, tanto en la pantalla como en la vida real. Ahora bien, vamos a analizar un poco más a fondo las posibles razones por las que Hande y Kerem podrían estar considerando darse una segunda oportunidad. En primer lugar, ambos son muy jóvenes y tienen mucho camino por recorrer. Es posible que durante su primera relación hayan cometido errores, hayan tenido diferencias irreconciliables, pero ahora, con más madurez y experiencia, podrían estar dispuestos a intentarlo de nuevo. La juventud a menudo implica impulsividad y falta de experiencia en las relaciones. Es posible que durante su primer intento, tanto Hande como Kerem hayan tenido dificultades para manejar la presión de la fama, las expectativas del público y los desafíos de una relación seria. Ahora, con el paso del tiempo, han tenido la oportunidad de crecer, madurar y aprender de sus errores. Esta nueva perspectiva podría permitirles abordar una posible reconciliación con una mayor comprensión, paciencia y compromiso. En segundo lugar, la presión mediática fue muy fuerte durante su relación. Estaban constantemente en el ojo del huracán, perseguidos por los paparazzi y juzgados por el público. Es posible que esta presión haya afectado su relación y haya contribuido a su ruptura. Ahora que han tenido tiempo para alejarse del foco mediático, podrían estar más preparados para afrontar los desafíos que implica una relación pública. La constante exposición mediática puede ser extremadamente agotadora y perjudicial para una relación. La falta de privacidad, los rumores constantes y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta pueden generar estrés, ansiedad y conflictos internos. Al alejarse del foco mediático después de su ruptura, Hande y Kerem han tenido la oportunidad de respirar, de reconectar consigo mismos y de reflexionar sobre lo que realmente quieren en sus vidas. Esta distancia podría haberles dado la claridad y la fuerza necesarias para considerar una segunda oportunidad, con una mayor conciencia de los desafíos que implica una relación pública y con estrategias más sólidas para proteger su privacidad y su bienestar emocional. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, es que aún existe amor entre ellos. No podemos negar que cuando vemos fotos y vídeos de Hande y Kerem juntos, sentimos una energía especial, una conexión que va más allá de la amistad. Es posible que ese amor aún esté latente y que esté esperando el momento adecuado para resurgir. El amor, cuando es verdadero, a menudo deja una huella imborrable en el corazón. A pesar de las dificultades, los desacuerdos y la separación, es posible que Hande y Kerem aún sientan un profundo afecto el uno por el otro. Esa conexión especial, esa química innegable podría ser el motor que impulse una posible reconciliación. El tiempo, la distancia y la reflexión podrían haberles permitido apreciar lo que tenían juntos y darse cuenta de que, a pesar de todo, el amor que sienten el uno por el otro sigue siendo fuerte y poderoso. Pero también es importante ser realistas y considerar las posibles razones por las que Hande y Kerem podrían no volver a estar juntos. En primer lugar, ambos son personas muy exitosas y con agendas muy ocupadas. Es posible que les resulte difícil encontrar tiempo para dedicarse a una relación. El éxito profesional a menudo conlleva una gran cantidad de responsabilidades, compromisos y viajes constantes.
Hande y Kerem son dos de los actores más populares de Turquía y sus agendas están repletas de proyectos, eventos y compromisos publicitarios. Encontrar tiempo para cultivar una relación seria y significativa podría ser un desafío importante. La falta de tiempo y la dificultad para coordinar sus agendas podrían ser un obstáculo importante para una posible reconciliación. En segundo lugar, es posible que hayan quedado heridas profundas después de su ruptura. Es posible que aún sientan resentimiento o desconfianza el uno hacia el otro. Sanar esas heridas puede ser un proceso largo y doloroso. Las rupturas amorosas a menudo dejan cicatrices emocionales que tardan en sanar. Es posible que durante su relación, Hande y Kerem hayan experimentado situaciones que generaron dolor, resentimiento o desconfianza. Superar esas heridas y reconstruir la confianza puede ser un proceso complejo y delicado. Si no logran abordar y resolver los problemas del pasado, es posible que las heridas resurjan y saboteen cualquier intento de reconciliación. Y en tercer lugar, es posible que simplemente hayan decidido seguir caminos separados. Es posible que se hayan dado cuenta de que son personas diferentes y que no están destinadas a estar juntas. A veces el amor no es suficiente para superar las diferencias. A pesar del amor y la conexión, es posible que Hande y Kerem tengan personalidades, valores o metas en la vida que sean incompatibles. Con el tiempo podrían haber llegado a la conclusión de que, a pesar de sus sentimientos, es mejor para ambos seguir caminos separados y buscar la felicidad en otro lugar. Aceptar que no están destinados a estar juntos puede ser una decisión dolorosa, pero también puede ser la más sabia y la más saludable a largo plazo. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Volveremos a ver a Hande y Kerem juntos? La respuesta, mis queridos fans, solo la saben ellos. Nosotros, como simples espectadores, solo podemos especular, analizar y, sobre todo, mantener la esperanza. Lo que sí podemos hacer es apoyar a Hande y Kerem en sus decisiones, respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus vidas, ya sea juntos o separados. Al final del día, lo más importante es que sean felices. Y ahora, antes de despedirnos, quiero recordarles que toda esta información son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado oficialmente. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Así que, mientras tanto, sigamos soñando con la posibilidad de ver a Hande y Kerem juntos otra vez. En resumen, hemos analizado los rumores y las pistas que sugieren una posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos considerado las posibles razones a favor y en contra de esta reconciliación. Y hemos llegado a la conclusión de que solo ellos saben la verdad y que nosotros solo podemos esperar y apoyar sus decisiones. Gracias por acompañarme un día más en este viaje por el mundo turco. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan alimentado su esperanza de ver a Anker juntos otra vez. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál es su teoría sobre lo que está pasando entre ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos fans de Anker y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.